Cordial saludo. Mi nombre, Camilo Hernán Cárdenas Osorio, y les quiero hacer una gran invitación porque este programa de charlas con el jurista es muy importante para los ciudadanos de a pie. En este programa tendrán charlas de diferentes temas jurídicos, de actualidad, de importancia, y quiero que ustedes entiendan cómo son las dinámicas del derecho. En ese sentido, nuestro primer invitado, el doctor Rodrigo Giraldo Quintero, es una persona sumamente especial, tanto que es el mejor cuentero de la ciudad de Manizales, y cuentero lo digo en un buen sentido por la forma de argumentación, de hilación, y este primer tema va a ser muy importante porque nos va a enseñar el tema de los derechos fundamentales. Este tema de los derechos fundamentales es fundamental para cualquier persona, para cualquier estudiante de Derecho, y es porque en Colombia todos los días se vulneran derechos fundamentales. El doctor Rodrigo ha dado conceptos a la Corte Constitucional, es uno de los pocos litigantes que prácticamente realizan acciones constitucionales de un alto nivel. Es por eso que aquí los dejo con el doctor Rodrigo Giraldo Quintero, mi maestro, mi profesor, una gran persona. Muchas gracias. Buenos días, doctor Rodrigo, ¿cómo está? A mí me gustaría, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y yo quisiera saber quién es el doctor Rodrigo Giraldo Quintero. Okay, bueno. Muy buenos días, Camilo. Muchas felicitaciones por este espacio de charlas con el jurista. Le auguro muchos éxitos, muy interesante, muy bonito el formato. Por supuesto, también un agradecimiento a Fabio en el detrás de cámaras y a todas las personas que seguramente nos verán. Pues nuestro reconocimiento por estar allí. Bueno, Rodrigo Giraldo Quintero es un ciudadano manizalita que entró a estudiar Derecho hace ya muchos años. No quiero dar detalles acá para no revelar toda esta juventud acumulada que tenemos. Que básicamente se ha desempeñado como profesor universitario en diferentes instituciones del eje cafetero, primordialmente en el programa de Derecho de la Universidad de Manizales, que ha hecho un recorrido académico desde pregrado hasta doctorado, inquieto con el derecho público y las humanidades. Y pues básicamente ese soy yo, ¿cierto? Pues sobre todo un padre de familia, un papá, un amigo, un esposo, más que nada, pues ese soy yo. Listo, doctor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema acerca de la implementación de la jurisdicción constitucional, pero en todos los niveles, ¿cierto? Porque, digamos, el estudiante de Derecho muchas veces no tiene en cuenta, digamos, lo importante de la tutela, y la tutela es fundamental para los ciudadanos. Doctor, ¿qué es la tutela para el ciudadano común? Sí, la acción de tutela es el mecanismo más importante que tenemos a nivel jurídico constitucional. Yo diría que no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto latinoamericano, e inclusive me atrevería a decir que mundial. Esta es una figura muy nuestra, porque la acción de tutela nace con la Constitución de los Estados Unidos de México, con la Constitución de Querétaro de 1917. Desde allí se establece. Y después de los sucesos del totalitarismo, de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen las constituciones de posguerra, Constitución italiana del 48, Constitución alemana del 49, Constitución portuguesa del 76, española del 78, los europeos incorporan la que nosotros llamamos tutela, denominándola recurso de amparo.
¿Cuál es la diferencia, digamos, en el contexto europeo y en el contexto nuestro? Que pues estos países, por supuesto que con el Plan Marshall y después de la Segunda Guerra Mundial se levantan, y la vulneración a los derechos fundamentales es significativa, es importante, pero no son los derechos sociales que nosotros debemos tutelar. Entonces ellos se enfocan en la libertad de expresión, en la libertad de cultos, que son los derechos vulnerados, y eso reduce el margen de amparos que tienen que decidirse en los tribunales constitucionales. En el contexto nuestro latinoamericano, de tantas sociedades tan entrópicas, de tantas falencias, de tantas carencias, pues nosotros hemos utilizado y utilizamos la acción de tutela para defender no solamente estos derechos, que también los hacemos valer por esa vía, sino también ciertos derechos sociales. Entonces la tutela se nos vuelve paisaje, porque tenemos que garantizar por allí mínimo vital, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, que no son derechos de primera generación, derechos liberales como en el contexto europeo, sino de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales que deberían estar garantizados vía política pública, vía política gubernamental, pero que al no garantizarse, pues nosotros echamos mano, por supuesto, de la acción para poder hacerlos valer. Con esto decir que es una acción que está taxativa en el artículo 86 de la Constitución Política nuestra, y que es el mecanismo procesal más importante con el que contamos las colombianas y los colombianos para hacer valer estos derechos. Es la gran ganancia de la Constitución de 1991, es el recurso más importante que tenemos, y es una garantía y un derecho constitucional fundamental mientras sigamos siendo pobres. Yo creo que es un recurso indeseable. Uno quisiera no tener la acción de tutela, uno quisiera que la acción de tutela fuera más como el recurso de amparo europeo para derechos liberales, pero mientras sigamos siendo países y Colombia siga siendo un país en vía de desarrollo, pues es un recurso extraordinario para la garantía de los derechos. Doctor, ¿cómo se logran identificar en un caso en concreto si se está violando un derecho fundamental y que el ciudadano promedio, el ciudadano de calle, logre entender si es idóneo o no presentar una acción de tutela? Sí, esa es una pregunta excelente, es una pregunta dificilísima, porque esto también entra en mucho margen de subjetividad, aunque no debería ser así. Pero digamos que la gran diferencia entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria es que la justicia ordinaria es más plausible, es más concreta, es más, si se quiere, más matematizable, más algorítmica, más objetiva, mientras que la justicia constitucional pues tiene muchas subjetividades que quedan un poco a la criba y a la revisión del juez de turno. Con esto decir que en Colombia todos los jueces, ¿sí?, desde el juez de Marmato, promiscuo, hasta la Corte Constitucional, hasta la Corte Suprema, son jueces constitucionales. Entonces eso pues genera, digamos, un margen de discrecionalidad muy amplio, porque no solamente tenemos una justicia constitucional concentrada en cabeza de la Corte, sino que todos los jueces del país son jueces constitucionales. Por tanto, todos pueden revisar acciones de tutela. Y con eso anticipo un primer problema, y es que eso pues genera mucha congestión judicial. Entonces, el juez en su libre albedrío, en su discrecionalidad, determina, ¿sí?, qué es un derecho fundamental y qué no lo es. Y eso es problemático porque desde la versión liberal decimos es que los derechos fundamentales son los que están consagrados entre el artículo 11 y 41 de la Carta. Pero en pleno siglo XXI esa definición ya no es muy satisfactoria, porque resulta que, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos afro, pueden alegar derechos fundamentales como si fueran derechos colectivos, porque resulta que según la T760 del 2008, la salud ya no es un derecho social, sino que es un derecho social fundamental, y así digamos que
todos los derechos, y peco por exageración, podrían ser susceptibles de considerarse fundamentales si logra establecerse una interpretación, una hermenéutica que lleve a determinar qué derechos constitucionales, no estando entre el 11 y el 41, puedan ser considerados como fundamentales. Lo que yo le diría a la ciudadanía, porque además yo creo que me encanta el enfoque de este programa por eso, porque es un mecanismo para la ciudadanía, no solamente para los abogados, no es un recurso técnico, no es un recurso extraordinario de casación y algo por el estilo, sino que es un recurso de la gente de a pie. Tiene que saber que el derecho fundamental es un derecho existencial. Es decir, es aquel que es importante para la vida, la subsistencia de esa persona. Que es que no están entre el 11 y el 41, no importa, pero es susceptible de que se le garantice si eso afecta su vida a profundidad, sus derechos existenciales. Entonces, digamos que la primera aproximación para la ciudadano que nos ve, que nos escucha en este momento, yo creo que hay una afectación a mi dignidad humana, hay una afectación a mi mínimo vital, hay una afectación a lo que soy como sujeto, a mi ser. Y a partir de ahí ya buscar la alternativa jurídica para la presentación de esa acción de tutela. El llamado no es simplemente a que se vayan a lo taxativo y a decir es que son los que están entre el 11 y el 41, sino a mirar cómo se afecta mi vida en relación, si existe un nexo causal, cuál es la afectación como mi mínimo vital y móvil, con mi dignidad humana, y yo creo que a partir de allí ya hay jurisprudencia suficiente para entender que un derecho fundamental es aquel que interpretativamente afecta a cierta esfera de mi vida. Lo que los expertos, yo sé que esta es una entrevista para que la gente que no es abogada, pero que está interesada, nos pueda entender, pero digamos lo que los expertos denominan como el núcleo esencial, ¿cierto? Que para nosotros es tan difícil explicarle eso a la gente. ¿Qué es el núcleo esencial? Yo diría, el núcleo esencial es dignidad y afectación a la existencia misma de la persona. Doctor, la siguiente pregunta va muy compaginada con la anterior y es muy difícil. ¿Qué es la dignidad humana? Sí, esa es una pregunta terrible. Camilo está muy corchador, Camilo. Porque, digamos, si nos vamos a lo estrictamente jurídico, entonces hablamos de núcleos esenciales, hablamos de mínimos vitales, etcétera, etcétera. Si nos vamos a lo filosófico, se nos complica más esto porque nos tenemos que meter en temas ontológicos. Yo no soy un filósofo, es decir, no, sería un irresponsable hablar de eso. Pero podemos entender la dignidad humana como la forma en que vive. De tener, por ejemplo, una casa, de tener servicios públicos, de que sea atendido por las entidades de salud. Claro, entonces digamos, allí me ayudas mucho porque la dignidad humana la puede entender como desde ciertas esferas ideológico-políticas que se han jugado en la historia. Entonces, un liberal diría que la dignidad humana es la posibilidad de poder escoger un tanto desde el utilitarismo de Bentham o de John Stuart Mill, una vida que le satisfaga y en la cual pueda, comillas, alcanzar la felicidad. Pero desde una mirada más socialdemócrata, desde una perspectiva más socialista, es eso que acabas de decir, que yo comparto. Y es dignidad humana. Pues hombre, si me perdonan la coloquialidad, pero si tengo los 3 golpecitos del día, desayuno, almuerzo y comida. Dignidad si tengo atención en salud. Dignidad si tengo posibilidad de acceder a un sistema educativo. Esa es una mirada más del siglo XIX, la otra es una mirada más del siglo XVIII desde la perspectiva liberal. Hoy confluyen esa percepción de dignidad. Para alguien de clase media alta seguirá siendo la perspectiva liberal. Para millones de colombianos
donde la situación económica es compleja, pues es esta segunda perspectiva. Hay una sentencia muy interesante del Consejo Constitucional francés que rememorábamos en estos días con unos amigos en un conversatorio donde estuvieron los maestros Juan Carlos Henao y Carlos Gaviria, que en paz descanse, que es la coloquialmente conocida sentencia de los enanos. Y es que, y les invito para que hagan el rastreo, y son unos enanos que trabajan, me perdonan, pues unas personas con problemas de crecimiento que trabajan en un circo. Y entonces se presenta pues una causa en Francia que porque eso les vulnera la dignidad y que eso va en contravía porque en el circo los tiran de un lado al otro y los utilizan. Entonces, y más en el contexto francés, la gente muy indignada porque les están vulnerando la dignidad, y después salen los enanos y dicen, no, es que nosotros estamos muy bien con eso porque es que con eso comemos. Entonces no se pongan a hacer ni demandas, ni acciones constitucionales, ni nada que dignidad. Es que nosotros podemos mercar con lo que hacemos en ese, no recuerdo si era un circo o un bar, creo que era un bar, con lo que hacemos en ese bar. Y entonces la discusión de la dignidad humana se abre porque a ojos del liberal, pues ahí hay una alteración a la dignidad humana porque los están instrumentalizando. Pero a ojo de los usuarios directos, de los principales afectados, que son los enanos, ellos dicen, un momentico, nosotros estamos muy bien así, ¿sí? No se pongan a hacer cosas legales ni nada, porque es que ese es nuestro trabajo. Entonces la dignidad ahí se nos vuelve pues un concepto muy politizado, muy ideologizado, pero un poco que deberíamos aprender a adaptarlo a lo que Sondheim denomina el one case at a time, un caso al tiempo. Depende, si usted es una persona que vive cómodamente, tranquilamente, etcétera, etcétera, seguramente la dignidad humana estará aferrada a planes de vida bueno en una perspectiva utilitarista. Pero si usted es una persona con problemas económicos, como la mayoría de la gente en Latinoamérica, como la mayoría de la gente en Colombia, porque también hay que ser realistas de dónde estamos, ¿cierto? Y como dice alguien por ahí que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, pues la dignidad tiene que ver es con esas necesidades básicas que tengo que suplir. Y la sentencia de los enanos es maravillosa por eso. Y estamos en un contexto francés. Entonces yo digamos que me inclinaría por ese segundo concepto de dignidad, atendiendo a las necesidades propias de nuestros pueblos. Doctor, necesitamos entrar a comerciales. Esperemos que pasen los comerciales y ya volvemos con la conversación, que está sumamente interesante. Muchas gracias. En Servigas, cintas y lujos, sabemos lo importante que es que tu vehículo esté siempre en perfectas condiciones. Por eso, ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos y pesados a gasolina, diésel y gas natural vehicular, sin importar la marca o modelo. Mantén tu vehículo a punto y asegura tu tranquilidad en la carretera. Contáctanos y agenda tu cita. Bueno, regresamos de comerciales y estamos acá con el doctor Rodrigo Giraldo Quintero. Habíamos hablado acerca de la sentencia de los enanos, del tema de dignidad humana, y seguimos con el tema diciendo, bueno, los jueces entienden el tema de dignidad humana, de salir a esas recomendaciones, de salirse un poco de la norma en estricto sentido, para poder abordar esa clase de problemas con una metodología más constitucional y más politizada. Algunos
Aquí nuevamente la subjetividad. Decía Ronald Dworkin que los jueces también van a béisbol los domingos. Un poco desmitificando esa aureola del sabio, del puro, del perfecto, que es también lo que Duncan Kennedy y Richard Posner han criticado tanto en Estados Unidos, porque como sabemos son jueces vitalicios y casi que revestidos pues por una especie de cosa medio mágica, llenos de ciertos símbolos muy decimonónicos o inclusive anteriores, como la toga, y hay una cantidad de rituales que lo que hacen es alejar al ciudadano del juez. Yo prefiero ver en el juez el ser humano que como cualquier otro, que es perfectible, que se equivoca, y en ese sentido hay de todo. En Colombia, además, ser abogado es un deporte extremo, les digo yo a mis estudiantes en la clase de hermenéutica, porque tenemos 3 modelos coetáneos. Entonces, nosotros tenemos el modelo exegético vigente. Hay que empezar también un poco, o mi crítica un poco a los colegas, a los profesores, sobre todo neoconstitucionalistas, es que le caen con todo a esto, como esto ya se superó, esto ya no existe, pero uno lo ve permanentemente en la calle, en las prácticas, en las dinámicas, y es necesario y es importante. Entonces está, digamos, el modelo exegético, legalista, positivista de las leyes 57 y 153 del 87, que es el Código Civil. Es un código que tenemos vigente, es un código que es importantísimo, es un código que es una obra de arte y al cual no nos podemos soslayar, y ahí hay unas reglas, y yo creo que con esas reglas se resuelve lo técnico relativamente bien, pero también se cometen arbitrariedades y se cometen injusticias, pues porque a pesar de ser una norma también construida con tanta historia y con tanta herencia, pues es de 1887, pues por obvias razones, estamos en el siglo XXI, y eso existe. Está la doctrina probable, que es la ley 169 de 1896, que es además el recurso de casación, o donde está incorporado el recurso de casación, que intenta matizar un poco y darle fuerza a los jueces, pero con ciertas restricciones. Y está la Constitución del 91, donde hay más libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que se falla bien en los 3 modelos. Y esto sé que es muy polémico y que muchos colegas no lo comparten, pero también creo que se falla arbitrariamente en los 3 modelos. Y lo estoy diciendo como constitucionalista. Pero sí es cierto que lo que hace la Constitución y el constitucionalismo es, de alguna u otra forma, tener más en cuenta los derechos fundamentales y los derechos constitucionales que los otros 2 modelos. Los otros 2 modelos para lo técnico funcionan muy bien, para temas técnicos, temas que los ejecutivos, que el arrendamiento, que los delitos, parece que lo hacen muy bien. Yo no tengo una crítica, digamos, frente a lo técnico, pero ya cuando es necesario ajustar los problemas técnicos a la garantía de derechos, creo que el modelo constitucional sí termina siendo un bálsamo y termina siendo una justicia vital para la garantía de los derechos. Con esto no quiero decir que no se cometan arbitrariedades, no se cometan errores. Recientemente se generó una gran polémica a partir de la columna del maestro Rodrigo Primni en El Espectador de agosto sobre la lognerización de la Corte Constitucional, y salió gente a decir: voy a hacer una especie de caricatura, pero palabras más, palabras menos, usted no tiene por qué criticar a la Corte, porque el fallo Lochner fue un fallo de si mi memoria no me falla, 1930, donde por la libertad contractual, Lochner, de la Corte Suprema norteamericana, negaba la posibilidad del trabajo de 8 horas, porque supuestamente existía una libertad contractual entre trabajador y empleador para que se pudiera trabajar más de esas 8 horas. Entonces a ese fallo Lochner pues se le considera un fallo que va en contravía de los trabajadores, que es vulnerador de todos los derechos laborales, y Oprimni dice, se pregunta si se está lochnerizando la Corte Constitucional por algunos fallos similares, y la gente le cae
durísimo diciendo es que la Corte Constitucional está es por garantizar y defender los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Cómo se atreve? Y yo creo que está muy bien que se atreva, porque la Corte Constitucional es fundamental, hay un salto cualitativo, se garantizan los derechos, se mejora muchísimo, pero eso no la hace un sujeto inmaculado y perfecto que no se equivoca y que toma decisiones siempre a favor de la ciudadanía, como tampoco el juez constitucional en control constitucional difuso, el del circuito o el municipal o el promiscuo, no, por el hecho de fallar acorde a la Constitución no quiere decir que lo haga siempre perfecto. Minimiza el riesgo, supera el modelo legalista para poder garantizar los derechos, pero sigue siendo una obra humana. Y como obra humana, una sentencia tiene que ser controlada, vigilada, criticada, porque si no, entonces el constitucionalismo se nos vuelve una nueva exégesis, o se nos vuelve una nueva mirada legalista, textualista y formalista, y yo creo que no queremos caer en eso. Que un poco algunos neoconstitucionalistas, empezando por Dworkin, ven la cosa un poco en ese panorama, como la Constitución es el cielo, es la democracia de ángeles, esto es perfecto, y resulta que la realidad desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo cultural, es mucho más compleja que eso. La saludamos, la justicia constitucional, nos gusta, avanzamos un montón, avanzamos en interrupción voluntaria del embarazo, en garantías y derechos para las personas privadas de la libertad, en materia de eutanasia, en materia de derechos a la población LGBTIQ+, y un montón de cosas. Avanzamos, pero eso no quiere decir que todos los fallos que se hagan en nombre de la Constitución sean fallos inmaculados o perfectos. ¿Hasta qué punto, profesor Rodrigo, las tutelas han servido para atacar, digamos, procesos ordinarios, procesos ante los jueces, a través de un caballito de batalla que se llama debido proceso? ¿Por qué se da eso, doctor Rodrigo? ¿Es acaso las altas cortes no tienen en cuenta esos derechos fundamentales, esas garantías más humanistas? ¿Se ha suavizado el derecho? Esa es muy interesante porque digamos que la tutela se ha utilizado para garantizar derechos, pero también se ha mal utilizado para servir como una especie de, y lo que voy a decir sé que es muy fuerte, de leguleyada para interrumpir ciertas actuaciones judiciales o para, decirlo así coloquialmente, pescar en río revuelto. Entonces, claro, el debido proceso en una democracia es el único derecho absoluto. O sea, pues, si alguien dice, pero es que es más importante la vida, tan no es así que si yo ahorita me ahorco no pasa nada. En cambio, si no hay debido proceso, por muy linda que sea la Constitución, pues retrocedemos un montón porque es la que garantiza el principio de legalidad y el Estado de Derecho, y si no hay debido proceso, pues entramos en dictadura. Entonces el debido proceso es fundamental. Pero, claro, cuando caemos en el terreno de la estrategia, cuando caemos en el terreno malsano y poco ético de utilizo esto para interrumpir procesos, para interrumpir actuaciones judiciales, ahí es donde la acción se nos desvirtúa. Y creo yo que le ha faltado un poco de mano dura a los jueces con lo que establece el decreto 2067 del 91 y el 2591 del 91, que es la temeridad. Yo creo que los jueces deberían hacer una revisión más juiciosa y saber en qué momento estamos hablando verdaderamente de una afectación a un derecho fundamental que en este país pues pasan de todo a cuando esa acción termina siendo una acción interruptora, una acción leguleya, una acción con un objetivo muy distinto. Eso yo creo que es necesario revisarlo muy bien, sobre todo a partir de esta figura de la tutela contra providencia,
que es un recurso magnífico, que es un recurso extraordinario, pero que no deja de ser una tutela. Entonces, se parte de la idea que un juez comete un error, errores que están consagrados en la sentencia T231 del 94, que es, digamos, la sentencia hito donde se establecen los defectos en materia de tutela contra providencia, que está muy interesante porque una sentencia puede vulnerar un derecho fundamental. Claro que sí, porque los jueces también son autoridades públicas y pueden incurrir en eso, pero algunos, ¿cierto? No todos, ni podemos generalizar, la utilizan como si fuese una suerte de recurso. Y sobre pretexto de recurso, pues quieren ganarse vía tutela lo que no se gana desde el punto de vista ordinario, incumpliendo uno de los requisitos fundamentales de la acción de tutela, que es la subsidiariedad. La tutela es un mecanismo subsidiario. Cuando hay afectación de los derechos fundamentales, pero algunos colegas, insisto, pescando en río revuelto, la utilizan para intentar ganar lo que no pudieron por vía ordinaria. Y eso, pues por supuesto que tiene unas connotaciones éticas, pero también procesales. Y es que estamos en mora de crear, y aquí aprovecho para hacer una publicidad importante, estamos en mora de crear una justicia procesal constitucional. Procesal constitucional. Porque tenemos los mecanismos, tenemos las herramientas, pero el derecho constitucional se nos hace muy sustantivo, muy ambiguo y se requieren unas reglas importantes que nos permita evitar este tipo de cosas. Hay mucha gente y muchas personas que no valoran el derecho constitucional y lo ven lejano. Y muchos ciudadanos se ven muchas veces vulnerados porque la misma tutela no se vuelve efectiva y, como usted muy bien lo decía, es un recurso subsidiario. En ese sentido, yo quisiera saber si el ciudadano promedio, porque el ciudadano entiende, se violaron mis derechos fundamentales, sí. se violaron mi dignidad humana. Y cuando una persona, cuando un abogado, cuando una persona va a analizar eso, resulta que es más compleja la tutela de lo que se pensaba. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué decirle a ese ciudadano? ¿Cómo abordar esa clase de temáticas? De decirle al ciudadano, venga, es que eso no es un derecho fundamental. Yo creo que nos falta mucho en materia de constitucionalismo popular. Y es que la misma Constitución lo dice, pero en América Latina hay un movimiento grande sobre esto, liderado, por ejemplo, por el profesor Gargarella en Argentina. Acá la ONG de justicia a la que pertenece UPRIMNI también lo ha intentado, y es, mire, el derecho constitucional tiene un diseño particular para ayudar a las comunidades menos favorecidas y a las más vulnerables. Entonces es necesario, desde el constitucionalismo popular, no hacerle, esto un poco pasa como con los estudiantes en las aulas de clase desde kinder hasta la universidad, no es hacerles el trabajo, sino enseñarles a apropiarse esos mecanismos para que las mismas comunidades logren utilizar no solamente la acción de tutela, sino también las acciones populares, acciones de grupo. Y recurrir a esos colegas muy probos que no perdieron su orientación humanística después de graduados. Un poco lo que pasa con el estudiante de Derecho es que entra a primer semestre absolutamente romántico, lleno de sueños, de materializar la justicia, y cuando termina el último semestre, sus intereses ya empiezan a ser individualistas y netamente económicos, que no está mal, pues que hay que vivir de algo, pero se le olvida ese sueño romántico del primer semestre. Lo que yo diría es, a la comunidad, a la ciudadanía, pero sobre todo a los colegas que todavía tienen ese corazoncito, es, hombre, hay que acompañar a las comunidades, porque es cierto, el ciudadano, la ciudadana que nos está viendo, estar diciendo, no, sí, eso que está diciendo ese señor suena como muy bonito, pero yo tengo aquí un problema en la vereda, con el agua potable, con el alcantarillado, y yo ¿cómo sé si eso es un derecho fundamental? ¿Cómo recorre la gente? Y no hay estos abogados pro bono
que sí existen en Norteamérica, o estos abogados que hacen actividad filantrópica y demás, entonces el ciudadano se queda ahí como sin saber a quién recurrir. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a los dos, a la ciudadanía para que se asesore y en el proceso, que es lo que busca el constitucionalismo popular, vaya aprendiendo a defender autónomamente sus derechos. Pero también a los colegas, ¿sí? Esto es un llamado muy contundente, mi amigo, no se le olvide, ¿sí?, los principios del maestro Ulpiano, de vivir honestamente, de no dañar al otro, dar a cada cual lo que le corresponde, compórtese en consecuencia, no solamente con el proyecto del recurso, que está muy bien, sino que también hay que hacer un trabajo filantrópico, humanista de vez en cuando, que no esté sometido al amparo de pobreza. Es decir, que no sea una cosa porque me toca, sino porque la hago en beneficio de la comunidad. Créame que si hace eso, es mejor que esté donando regalos en diciembre o dándole a las fundaciones. Aquí hay un llamado de dos lados. A las comunidades, a que busquen al experto. Comunidades no se pongan a hacer las cosas solos hasta que no aprendan. No porque no sean capaces, porque esto suena como muy asistencialista. Entonces siempre me toca buscar a alguien. No. Busque a alguien en tanto aprenda a hacer valer sus derechos. Pero sobre todo a los colegas, no olviden que ustedes juraron también a la justicia, a Temis, y no solamente al metal y al dinero. Estamos en un país y en una región y en un continente donde hay que de vez en cuando salir a acompañar a las comunidades para la garantía de sus derechos. Doctor, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo en este programa. Quedamos con la última idea fue supremamente clara y el llamado que usted hace. Es usted muy querido. El placer es mío. Les deseo muchísimo éxito en este programa, con esta plataforma. Muy delicioso el café, muy bonito el set y espero que tengan muchos programas más de acá en adelante. Muchas gracias, doctor. Muy amable.